Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, nos encontramos aquí en este patio muy bonito, aquí en Santa María, California. Bueno, pues mi nombre es Natalia Bautista y bueno, estamos haciendo nuestro primer podcast o radio en vivo. Soy de una comunidad que se llama San Juan Mixtepec, que se conoce como, en mi propia lengua, se llama Añusnubico, Takunti Santi, tu weni buenaño, lura yo, ña anikitzahue, ña sagrabarbi, y video lo yo tacuanan, ducha ña kunjen, di santi tu buenita tu, je weni nukali, yora yo ni inka yutsi, uvi uni buena na kwachinda kwa nubichi, ñanje nchi kutun lu ña, kunda sia kun datun wetzina yo tacuana kun indisanti tu weni. Pues muy bien, estoy diciendo que estamos aquí con 3 jóvenes para tener una breve charla y y pues ojalá les guste y síganos por allí difundiendo para que nuestra gente se enteren de lo que estamos platicando aquí. Si les guste, pues qué bueno, y si no, también muy bien, porque aquí estamos muy abiertos a esta diversidad de opiniones. Es un espacio para desarrollar nuestras voces de la comunidad, voces de nuestros pueblos, y tenemos un encuentro muy bonito el día de hoy porque estamos aquí con Pavis, que ella es nacida y crecida acá cerca de Los Ángeles, Esmeralda, que es nacida y crecida en Baja California Norte, y acá mi paisano también, que viene de México, Tenochtitlan, nacido y criado por allá también. Así que hay una generación con experiencia de diferentes puntos y que también tiene que ver un poco con la cuestión de migración y de nuestra identidad cultural. Y entonces esa es una de las razones que estamos aquí y queremos compartir con ustedes, que se nos están viendo en pantalla. Así que muy buenas tardes, bienvenidos todos aquí. Pues bienvenida, Pavis. Me gustaría mucho preguntarte, pues, ¿en dónde naciste y cuántos años llevas viviendo aquí en los Estados Unidos? Yo nací en Compton, California. Muy bien. Y me fui a vivir de morrita a México. Así casi pues nací aquí, nos llevaron a México, a Michoacán, a La Piedad, Michoacán, territorio purépecha. Eso, muy bien. ¿Y cuántos años viviste en México? Viví como 8 años. 8 años, ajá, bastante, mucho tiempo. Sí. Y actualmente ahorita te encuentras aquí en Santa Ana, California. Fue donde crecí, donde fueron mis años formativos. Muy bien, perfecto. Y bueno, pues acá Esmeralda, dinos dónde naciste y creciste. Yo nací en Ensenada, Baja California Norte, y crecí, bueno, en las diferentes áreas de Baja California Norte, entre Ensenada, San Quintín, la colonia Vicente Guerrero. Muy bien, y por acá, ¿dónde naciste tú? Sabemos que vienes de México, Tenochtitlan, pero ¿en qué lugar específicamente? Yo nací en una colonia que se llama La Piloto. Y es una colonia muy nueva que relativamente tiene muy poco tiempo, como 30 años. Uh-huh. Bueno, 30 años como de mucho desarrollo, en donde pues se ha derivado ahí en mucha violencia. Uh-huh. Pero ya tiene, es como toda esta parte que era bosque en el poniente de la ciudad, uh-huh, pero que ahora ya se hicieron barrios que pues donde hay todo tipo de personas que llegan desde El Salvador, desde Guatemala y todo, y que ahí se detienen un poco y después siguen hacia el norte. Ah, muy bien, o sea, uh-huh, que también es una área con bastante migración, donde tú vienes, uh-huh, conviviendo con la gente que migra más hacia el sur del país. Nacimos ahí, pero después nos tuvimos que mover por cuestiones de seguridad, porque uh-huh, sí se puso medio intenso el ambiente. Uh-huh. Bueno, muy bien, pues estamos aquí. Y bueno, yo ando tú, güera, Sanzana, tú, un chivico, no llena, cuton, yo, cachani, cacuiña, Iñulo, New California, Chisuara, Ingatugu, Ñayo, Cachaña, Nicacuiña, Cu, Ensenada, Baja California Norte, era Nanta Catuna, Michumi, Nanche, Aye, Isa, Lumena, San Lucana, Aña, Tanisa, Chila, San Inglés, Yugu, San Cana. Muy bien, Pavis, ¿tú hablas el inglés y el español o hablas algún otro idioma? Inglés y español. Nada más. Sí. ¿Esmeralda? Sí, español y el inglés, y bueno,
nada más escucho y hablo lo muy básico en el mixteco, que aprendí al vivir con mis abuelitos. Sí, o sea que tienes una identidad de origen mixteca. Sí, soy originaria de San Juan Mixtepec, Oaxaca, México, Ñusabi. Y bueno, de comunidad migrante, porque yo me tocó nacer aquí en Baja California. Muy bien. Y luego eventualmente emigrar aquí a Estados Unidos. Muy bien. ¿Y tú hablas nomás el español o alguna otra lengua? En náhuatl, por ejemplo, allí en la capital se habla náhuatl. Estoy empezando a aprender, sí. ¿Estás aprendiendo? Sí, la familia paterna y materna sí son nahuablantes algunos todavía, pero ya murieron algunos. Y la parte del mazahua. Pero yo nací hablando español y ahora sé inglés, ¿no? Sí. Español e inglés. Sí. Pues muy bien, estoy viendo que aquí estamos en un espacio donde tienen pues más de 2 idiomas, que es un espacio bilingüe, hasta trilingüe se pudiera decir en algún momento. ¿Y cuál es ahora sí que la actividad que desarrolla cada uno aquí en su área? ¿Qué es tan importante la cuestión de la identidad y la cuestión cultural y la cuestión de o cómo ha sido también las experiencias desde hablando del punto de vista de la cuestión migratoria y también de no migrar? ¿Cuál sería como tu experiencia, Pavis? Para mí creo que trabajando con mi barrio, en el barrio donde trabajo, creo que estamos tratando de formar espacios comunitarios donde se pueda vivir de una manera diferente a la que nos dicta las escuelas, ¿no? Y la manera en la que hacemos eso, tratamos de hacer eso, es tratamos de regresar a nuestra cultura. Muy bien. ¿No? A la cultura pues ahora sí que de donde cada quien viene. Y entonces en ese aspecto los ejemplos que nos da México, ¿no? Son muy importantes porque creo que creo que da un chingo de fuerza a los morritos para aprender y seguir y saber que sí se pueden estas formas de vida diferentes. Muy bien. ¿No? Como en Cherán o los zapatistas, que los zapatistas tienen una trayectoria de más de 40 años, que es la guerrilla más larga en toda Latinoamérica, ¿no? Los zapatistas. Eso. Bueno, tono cachiñayo ña tono nchukuña sana nuyena, tono cachaña ndakanina ni xukuña tono ko bagwe su cuachi ña suwe escuela. Bari tono ña sutani kwas na buena toyo ña ku modo ña ye ñuna yo ku kwasa bari ye kwa tono modo ni xukuña ko nuye tono kachasaya tono tatu batsina nyungoyo anchi nyu batsina tono nya batso chinyungoyo chichigara ikara tsinina tono nishikunya modo tukuyena raña kacha ku ko toko isa tsiwe su kwachinda cuando vichi nyaku nyuto chiswa tono su tiempo su chica escuela. Muy bien. Y Esmeralda, ¿cuál es tu experiencia también o que te gustaría compartir como ahora sí que una mujer que nació y creció en Baja California, ahora estás aquí? ¿Alguna preocupación, actividad que desarrollas en tu área con la comunidad? Sí, bueno, hablando creo que justamente de la migración, creo que es algo que, bueno, yo crecí con eso, estuve migrando desde muy pequeña de un lugar a otro y creo que de alguna forma eso forzó, o más bien me permitió mantenerme muy de cerca con mi cultura y mi identidad, porque no me permitía la asimilación, el no quedarme en un solo lugar por mucho tiempo. No me asimilaba, no me permitía asimilarme a ciertos grupos, tanto en Baja California Norte como aquí después eventualmente en Estados Unidos. Igual cuando migré a Estados Unidos estuvimos mudándonos de un lugar a otro que evitaba mi asimilación y de alguna manera siempre estuve muy apegada a eso, a la cultura. Más que cultura, creo que vivir la cultura como con los abuelitos, la convivencia con la familia, la convivencia, algo que yo no conocí en Baja California, lo llegué a conocer aquí en Estados Unidos y me hizo apreciar bastante el espacio que me brindaban mis abuelitos y que me brindaba la familia. Entonces,
eso pues me hizo también desenvolverme, principalmente porque mi mamá me abrió camino, ¿no? Por ejemplo, en la radio bilingüe, donde estuve creciendo, apoyando con las llamadas y teniendo conexión con la comunidad directamente por varios años. Eventualmente graduarme de la preparatoria, después migrar a otras ciudades y regresar a mi comunidad. Creo que eso ha sido parte de mi fundación, parte de mi ser, crear espacios sanos, crear espacios culturales, crear espacios donde pues la siguiente generación se sienta identificada, se sienta bien y que pueda celebrar su identidad, pueda celebrar su cultura, a pesar de pues todas estas diferentes barreras, ¿no?, que vamos sufriendo y batallando en el camino. Tono kachiñeyo ña tsani suni ña anda kanina nishikuña tono ko dono mira miki nista koi nishi kwa tono anda kanina nishinza nuña tata nana tatsa nuña natsa nuña bari tono kachasanya basunikena tsikanda vinara miki ni kai koi tono yehuena to ñaka guña bichira ñaka chasanya ñanikena tsikanda vinara nu kwa tsikanda vinara kunta inina kunina tono sani chincheta na tono tsiwesu kwachinda kwanu bichita wakuni wetsini shiguña ko nda ku ini tsinchivi ndaviyo tsianchi ku i costumbre tatanana tsira ñaka guña kasachuna titzicuenta ñota kwa manai. Muy bien, pues eso es algo muy importante, pensar en lo que viene siendo nuestra identidad como comunidades migrantes. Y bueno, pues aquí vamos con Alejandro, tu experiencia. Yo sé que nunca trabajaste fuera de México, siempre trabajaste en la capital, o también tú tienes la experiencia de salir a trabajar fuera del pueblo. Sí. Sí, mi trabajo me ha llevado, me dedico al cine, me dedico a la producción audiovisual, entonces sí he tenido la oportunidad de viajar a otros lugares para trabajar. Sí he podido salir y me dieron una beca de formación que me gané de Ibermedia, que es una beca de formación para los países iberoamericanos, iberófonos, y estuve estudiando producción de cine en España, lo que me permitió también estar allá como 2 años. Entonces estuve haciendo algunas cuestiones ahí. Ahí me ofrecieron varias veces la oportunidad de trabajar, hice algunos cortometrajes allá, sobre todo que también con la cuestión migrante. Hicimos un proyecto que se llama Retorno Voluntario, que hablaba de todos los migrantes que venían los migrantes subsaharianos, que cruzan por la valla de Melilla, que es donde pues muchos mueren. Fue con personajes que es una ficción, es un cortometraje que no, pues que de alguna forma habla como un poco de la parte de la migración, de alguna forma forzada, porque también muchos de ellos salen por la violencia, por la violencia, por la pobreza, pero sobre todo por los grupos de guerrilla armados por Estados Unidos y por otros países de la OTAN como Francia, y pues es un tema muy complejo. Entonces también en la época de Zapatero abrieron las fronteras para los migrantes sudamericanos. Entonces pues todos los que están allá en toda esta región del Tihuantinsuyo y toda esta parte migraron así en masa, y eso provocó pues al principio mucha bonanza, porque había esta burbuja que después explotó en el 2008, pero hubo una bonanza de servicios para los españoles. Cuando entra en crisis, pues nos dijeron, pues ya, regrésense, ¿no? Y hicieron una iniciativa que se llama Retorno Voluntario, que era de que se regresaran ellos mismos, les daban un dinero y se regresaban, pero pues obviamente ya nadie se quería regresar, ¿no? Sí. Entonces a muchas personas las metieron presas a los centros de internamiento de extranjeros, lo cual pues te mezclaban ahí con asesinos, con personas que pues de alguna forma pues sí delinquían, pero pues te metían solamente pues, saliendo del trabajo te metían. Híjole, entonces fue complejo. Sí, ¿y cómo fue que nació en ti decir, ok, el tema sobre la cuestión migratoria es interesante, o es un punto que hay que poner en la mesa a través de los medios que tiene que ver con audiovisual? Ahí sí fue parte determinante de mi familia, que ha migrado al norte, a Estados Unidos. Siempre quise entender por qué, y cuando estuve en España y lo entendí con las comunidades migrantes de
bolivianos, ecuatorianos, peruanos, República Dominicana, toda esta parte. Sí. De hecho, creo que es lo que hace interesante a Madrid, Sí. como todas estas colectividades que están por todos lados. Oh, wow. Y sobre todo ahí sí formó parte de mí un personaje que sí, en ese momento sí fue muy relevante para mí, mi vida, que se llama Samuel. Él salió corriendo de Bolivia como músico y como albañil. Entonces llegó y yo yo me gané una beca por una cuestión tal vez pues de muchas cosas, ¿no? Privilegio, ya estaba haciendo documental en ese entonces, entonces me dijeron, él ya tiene experiencia y me dieron la de México. Ah, muy bien. Al que le dieron la de Bolivia pues era un boliviano blanco, rico, ¿no? Y él era el boliviano que tuvo que pagar sus estudios, pero lo pagó con su esfuerzo. Con su trabajo. Él pintando casas y haciendo albañil pagó su beca. Wow. Entonces cuando lo encontré ahí fue muy, muy interesante porque pues estaba el boliviano rico que se ganó la beca y estaba el boliviano pues que tenía que chambear para pagar su beca. Wow. Entonces a mí se me hizo muy interesante. Él fue el que me llevó a las colectividades allá mexicanas, bolivianas, ecuatorianas, peruanas y fue que dije, no, pues esto, ya después me acerqué más a los subsaharianos. Alguna vez también fui por trabajo al desierto del Sahara y conocí la parte como del norte de África y toda esta parte de los migrantes que salen de ahí, de la parte del desierto del Sahara, que también está cooptada por Marruecos, por Francia, por Estados Unidos, ¿no? Sí. Y por Alemania. Cierto. Entonces, se me hace que la migración y las diásporas humanas son parte de la hace rato estábamos conversando esta parte de que yo tal vez parezco chino y tal vez la diáspora del sureste asiático pues cubrió parte de lo que supuestamente es América, pero también no lo sabemos, o sea, hubo muchas interacciones ahí, entonces las diásporas humanas han sido una realidad en toda la historia humana. Cierto. Entonces, tal vez nosotros creemos que somos de un territorio, pero tal vez ese territorio fue forjado por miles de territorios años antes o siglos antes, ¿no? Es cierto, muy cierto. Bueno, pues qué interesante sobre todo este tema de la cuestión migratoria. Nosotros como ahora sí que poniendo un poquito o ampliando un poquito la información específicamente lo que viene siendo la comunidad de la región mixteca. La migración ha sido muy masiva desde los años, hablando ya de mi experiencia con mi familia, en los años 60, que salieron de mi pueblo, emigraron dentro de nuestro propio país en diferentes lugares como en Chiapas, Veracruz, Sonora, Culiacán, tuvieron que pasar a trabajar en el tomate en Culiacán y luego a Baja California Sur y Baja California Norte. Todas estas pues movilidades que se ha dado, pues mucha gente le llama diáspora, algo así, no sé si tiene que ver con eso, porque yo lo entiendo el diáspora como ya cuestión más gente que sale por cuestión conflictos religiosos, pero aquí en mi experiencia en nuestra comunidad mixteca hemos salido más por el desplazamiento forzado, por la cuestión de la pobreza. No existe salud, no existe trabajo, no existe cómo sobrevivir, niños muriéndose, familias, ¿no?, que se mueren de enfermedad porque no hay cómo curarse. Entonces ya de ahí salen a trabajar como mano de obra en los campos agrícolas en los diferentes estados de nuestra República Mexicana y hasta el punto de llegar aquí. Entonces es complejo todo esto porque aquí estamos hablando solamente de nuestro propio país como México, como oaxaqueños y luego también como mexicanos o purépecha y pues ahora sí que tú estás hablando a lo que viene siendo desde otro continente, que existe mucha migración, que no nomás es de los países de Sudamérica hacia el norte, sino que en otros continentes. Igual, ¿no?, es más transitada esa frontera. Muy interesante. Una locura. Bueno, yo ando tú, güey, ni shikuña ni que, güey, ni visitan tabina, ni shikuña a tono chumi ta Alejandro, y ahora canira, cachira, sachura, ña ninera y beca, ña cigarascuara, ña cuenta escuelara, ña anzara, ingañú, ña tacua, tono sagrabarna, y tono y película, y video, ñanto, y ña y registro, ni shikuña. Tono ndatabana nya ni que inga we país inga ñutzika inga tsión nya yivi llora sani kenjo ani vitsi kanda vina nya kuanandisa inga gaweñu kuikandukuna chung kasanara kuanjo ananya ndakanira kuawe ni vini que nara
ñagasana ñaku video yo ni kitsa in tiempo ña tono ye in gobierno ni kacha ña kundan chico ni vi ña ñunara ikaguña sabanara manikuni ganandan chico na sanikana yena tono ingañu ni sana ni kenara ñaka kuña ndo kwata ña ke tsikanda ora tigo ye we ñuto barikwe kugandan chico kitsa tsikosena kitsa nena chunlusana kitsa kwa wesena escuela kwa nikana yena ingañura sani ndo kwa ni visara ñaka kuña ndatu buenanche kunda ino ni shikuña ni quizá tiempo yo ya cuata ni que tzikandavi. Pues muy bien, aquí estamos conversando este tema de la cuestión migratoria y bien, pues es un tema complejo. Me gustaría mucho que dejaran un último mensaje para nuestras personas que están mirando el video. Algún mensaje para la comunidad, para los jóvenes que piensan en migrar o que no piensan en migrar, no sé, una palabra, un consejo, algo que quieran dejar por último para todos ellos. Yo creo que esta conversación se puede seguir desarrollando porque la migración nos afecta en diferentes generaciones. Yo estoy segura, bueno, mi mamá tiene una experiencia por una cierta generación. En mi experiencia, a mí me interesa mucho crear espacios para los jóvenes que han experimentado no solamente la migración dentro de su propio país, pero luego llegan a un país que es el triple de complejo. Llegamos, vivimos lo que viene siendo el trabajo del campo, moviéndonos de un lugar al otro, que al final no fue horrible para mí, pero sin embargo ha sido una experiencia donde veo muchos jovencitos de mi generación, quizás un porcentaje, un 0.01% nos graduamos de universidad, y el 0.01% está yendo ya a una maestría, un doctorado. Entonces yo quiero visibilizar este tipo de experiencias para seguir abriendo espacios sanos y que estos jóvenes se vayan inspirando en la educación, que aparte de que, pues obviamente nuestra educación es una... no, es diferente, pero somos parte, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Creo que es importante entender que había antes de la colonización había muchas culturas que eran nómadas, ¿no? Que cruzaban y, o sea, caminaban kilómetros y kilómetros porque era parte de su cultura, ¿verdad? Era parte de su cultura y esto de las fronteras fue una idea de los colonizadores, incluso como los últimos años de lo que ahorita se conoce como los mexicas, ¿no? Pero que también ahorita en donde vivimos y donde estamos, entender que los Estados Unidos destabiliza economías en toda Latinoamérica, forzando a comunidades a salirse de sus pueblos, ¿no? Viven estas experiencias, sí. Y por eso viven estas experiencias, ¿no? Y que, o sea, entenderlo de esa manera es importante porque siento que por eso a veces se nos olvida de dónde venimos, porque decimos como, pues donde vengo vale madre, porque somos pobres, pero no siempre fuimos pobres. O sea, incluso ahorita, si cultiváramos donde vivimos, o sea, es un lugar muy rico y tiene un chingo de riqueza, ¿no? Un chingo, pero, o sea, entender de que los Estados Unidos y la colonización y el imperialismo yanqui destabiliza economías enteras, forzando a que la gente emigre. Es algo que es importante de entender. Seguimos viviendo esa colonización. Seguimos viviendo las consecuencias de esa eso. Sí, definitivamente. Sí, ¿Tú? Totalmente. ¿Algo que quisieras dejarle a la audiencia que está mirando? Yo creo que en algún momento me clavé mucho en el tema de cómo poder mitigar esa migración, porque digo, pues, ¿por qué tienes que ir si estás en una tierra súper rica en memoria histórica, en cultura, en alimentos, en tierra fértil, en muchas cosas, ¿no?
Yo mismo intenté también sembrar en el pueblo de mi abuelo, ¿no? Que también pues dije, ¿por qué no? Pues hacer y sobre todo en la pandemia, ¿no? Que dije, pues, ¿qué importa que sea cineasta si no sé producir mi alimento, ¿no? Sí. Pero bueno, ya cuando ya te topas con las condiciones materiales que están totalmente reto, ¿no? Ahí, y empiezas a ver que están atravesadas por un montón de intereses políticos, ¿no? Económicos, y que ya van mucho más allá de la estructura que te rodea, que hay decisiones que se toman desde más allá de las fronteras, y que pueden decir, no, pues no, aquí va a haber guerra, y empieza la guerra con Ucrania y Rusia, y de repente suben el costo de los de los fertilizantes, ¿no? Sí. Así los triplican. Y todo, no nomás los fertilizantes. Bueno, pero sobre todo yo que estaba viendo el tema del campo dije, o sea, ya ahorita ya empezó la guerra, ya 3 veces más el fertilizante. Sí. Yo dije, bueno, eso no depende de mí, pero también es un gran negocio para... O sea, creo que la migración ahorita forzada, o el desplazamiento forzado, es un gran negocio para ambos lugares. Ahorita nosotros estamos acercándonos a algunos proyectos que ahorita que empezó toda esta parafernalia de que ya nos tenemos que regresar, o que hay deportaciones virtuales, ¿no? Que ya empiezan a regresarse muchas personas o quieren salir y que necesitan mover su dinero. Es bien complejo porque muchos quieren sacar su dinero pero tienen miedo de perderlo. O sea, todos los ahorros de su vida tienen miedo de perderlo. Sí. Entonces algunos ya dijeron, no, pues vamos a tratar de que ese dinero, sí, o sea, si tú te llegan a deportar, que ese dinero llegue, ¿no? a México. Pero es un problema. Entonces... Ahorita lo veo y digo, bueno, todo ese dinero va a terminar pagando impuestos aquí, va a terminar pagando impuestos en México. En México. Entonces, o sea, realmente no van a cambiar las condiciones materiales en México porque a los gobiernos no les interesa, y tampoco aquí interesa que cambien. Más bien es un gran negocio. Y creo que somos una colectividad que creo que genera mucha riqueza, pero no estamos conscientes. Entonces creo que si tenemos que mandar un mensaje es como decir, antes de intentar migrar, porque yo sé que es la necesidad y tratar de sobrevivir, creo que hay que considerar esas cosas que no sean solo peones o piezas que están moviendo los demás, ¿no? Que lo consideremos, porque es un proceso violento y es un proceso desgastante en donde se puede ir tu vida, y ya, y no pasa nada, al final vas a regresar pobre y vas a regresar sin nada, ¿no? Es cierto, sí, y muchos trabajadores aquí llegan, a veces sufren accidentes porque también las condiciones de trabajo son súper pesados. Hay muchas cosas que pasan dentro de las áreas laborales aquí. Son difíciles. Pues muy bien, amigos, aquí ustedes escucharon las opiniones de, pues ahora sí que 3 puntos de vista en la cuestión migratoria, en la cuestión, bueno, ahora sí que cada quien en su experiencia de área de trabajo y también su sueño de cómo hacer en sus áreas pues un lugar más, ahora sí que más comunitario, y llevar un buen mensaje a las nuevas generaciones. Y pues vamos a dejar esta información para todos ustedes, y así que muchas gracias a ti por compartir, y también ustedes por dar sus opiniones. Ojalá que continuemos haciendo esta prueba, que es muy interesante porque es la primera vez que estamos grabando, y yo muy pocas veces estoy en cámara y estoy un poco nerviosa, lo noté en este espacio, pero qué buena práctica, porque así hay que ir perdiendo el nervio que nos ataca cuando estamos frente a una cámara. Yo soy muy buena hablando fuera de cámara en micrófono, pero ahorita en cámara sí me pone nerviosa, pero bueno, ahí estuvo la conversación. Muchas gracias. Gracias. Yeah. Yeah.